debate de la libertad, piedra angular de Estados Unidos, siempre sigue vigente. Pero ¿cuál es el límite de mi libertad? ¿Se termina o se restringe cuando alguien por creencias netamente religiosas discrimina por alguna razón a alguien que quiere comprar un producto o un servicio? Y la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La libertad del que vende o la libertad del que compra? Y si la libertad, y en este caso la comercial, es un derecho garantizado y las empresas deben venderle a todo ser humano sus productos o servicios, ¿por qué razón alguien podría negarse a esto? ¿Es por motivos raciales, religiosos o de orientación sexual? Y aquí, fíjese, la libertad de unos y otros colisionan y también chocan con el principio de la no discriminación, que es otra forma de libertad. Y la religión queda también contrapuesta al principio de un Estado laico. Tema un poco filosófico, pero vamos a hablar de ello en este programa. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por Camilo, y esta noche hablaremos también de diversidad e inclusión por toda la hora. Una diseñadora del estado de Colorado se niega a prestar servicios de páginas web a parejas del mismo sexo. El caso ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y la mujer dice que, aunque tiene clientes de la comunidad LGBTQ, su religión no le permite brindar servicios a parejas del mismo sexo. Los jueces conservadores, que son mayoría, han dado argumentos iniciales a favor de la empresaria. ¿Qué implicancias tendría este caso si la Corte impone su criterio? ¿Dónde habrá quedado la libertad de los consumidores? Lo vamos a discutir. Bueno, si la Corte Suprema falla a favor de Lori Smith, una empresaria de Colorado, sería la primera vez en la historia que se autoriza a una empresa a negarse a atender a un cliente con base en su raza, religión o sexo, según ha dicho la jueza liberal de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Sonia Sotomayor. Y bueno, analizamos este y otros temas y le doy la más cordial bienvenida a Susana Tadei, es vocera de Equality Florida. Susana, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas noches, muy amable por tu invitación. Y también aquí en el estudio me acompaña el abogado constitucionalista Rafael Peñarol. Rafa, ¿qué tal? Gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias y felicidades por este estudio tan lindo que tienes aquí en Camilo, de verdad, un estudio nuevo. Gracias, gracias, Rafa. Bueno, vamos a comenzar contigo, Rafa, porque quiero primero entrar en la parte un poquito más legal del tema, ¿no? Entonces mi primera pregunta es, llama la atención que la Corte Suprema haya tomado este caso, número uno. Y segundo, ¿limitaría en este caso la Corte lo que podríamos denominar como la libertad comercial, que es un principio también muy angular de este país? Mira, lo más interesante de este caso es que la Corte lo haya aceptado para empezar. Tú sabes que la Corte Suprema solamente escoge un pequeño número de casos que se le presentan todos los años. Y el hecho de que la Corte haya aceptado este caso dice mucho. De la forma en que se hicieron las preguntas, en que los jueces hicieron las preguntas en la audiencia de hace 2 días, pues indica que la mayoría conservadora va en dirección de tratar de proteger la libertad de esta empresaria que dice que ella lo que hace es que hace diseños para las personas que se quieran casar, que es una expresión que ella pone en su diseño. Ella trata de incluir un mensaje, el mensaje religioso de ella. Y ese mensaje es que solamente el matrimonio entre personas del género opuesto son dentro de la base moral y cristiana que ella representa. Claro. Ese es el argumento de ella. O sea, un tema de libertad religiosa, si quieres. Aquí estamos hablando de libertades por todas partes. Por todos lados, sí. Por todos lados. Y todas colisionan. Todas colisionan. Y acuérdate que en una sociedad, si tú tienes una persona que es totalmente libre, el resto de la sociedad es esclava. Así que toda sociedad tiene ese balance. Uno de los principios que me enseñaron a mí en la escuela de Derecho, cuando intentamos ahí el primer día, una sociedad que tenga una persona totalmente libre de hacer lo que quiera, el resto de la sociedad es esclava. Y el derecho en gran parte depende de cómo tú balanceas ese argumento. Aquí tienes una persona que dice, yo tengo la libertad, tengo el derecho de poder mandar un mensaje en lo que yo hago. Yo no vendo un producto, yo vendo, sí, un producto, pero en ese producto yo también expreso un servicio que tiene un mensaje. Un mensaje. El mensaje que ella quiere presentar es el mensaje de que tiene el servicio, no es un site de un website que ella está vendiendo donde tú pones el nombre fulano y sale un producto. No, ella dice, yo para cada caso diseño el website de acuerdo con
las partes interesadas y yo mando el mensaje que yo quiero mandar sobre la parte matrimonial. Considerando el arte que pongo sobre este servicio que ofrezco en los diseños de la página web, Rafa. Ahora, Susana, ¿por qué siempre crees que se invoca a la libertad religiosa en estos casos? Sí debe existir la libertad religiosa, pero dentro de ciertas reglas o normas que nos da nuestra Constitución y nos da nuestra ley. La Constitución explica muy claramente que no podemos mezclar religión con Estado. La Constitución dice muy claramente que todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho, cosa que gracias a Dios se está avanzando un poquito hoy. Y para mí, la verdad, discriminación religiosa siempre termina siendo discriminación. Es una excusa para rechazar a gente que o no nos entienden, o nos tienen miedo, o no nos conocen y no saben qué hacer con personas que son un poco diferentes a lo que quizás es su clientela en general. Yo estoy muy de acuerdo y apoyo su arte, apoyo su derecho y su libertad a poner mensajes religiosos dentro de los portales que ella diseñe para parejas heterosexuales, pero nunca voy a entender ni puedo apoyar el hecho que por otro lado ella discrimine contra otro grupo de personas. Empezando porque en la Biblia no existe nada en contra de los gays. Eso han sido lamentablemente interpretaciones que le ha dado diferentes generaciones a la Biblia según más les convenía. Por muchos años la Biblia se usó en contra de los hebreos, bueno, el Nuevo Testamento obviamente, en contra de las personas de color, en contra de las mujeres, lo vemos en todas partes, malas interpretaciones de textos religiosos en contra de las mujeres, y lamentablemente con la comunidad gay y transgénero pasa lo mismo. El hecho es que si ella estuviera en un templo, una iglesia, una organización registrada como religiosa como tal, tiene todo el derecho a ser inclusiva o no y hasta el nivel que quiera. Pero si ella abre un negocio al público y decide excluir a una parte del público, ella está discriminando contra un grupo de la población o de su comunidad. Lamentablemente, la Corte Suprema tiene mayoría conservadora y yo creo que van a fallar a favor de ella, pero va a ser muy triste porque te comento, por ejemplo, en mi caso en particular, en octubre justamente cumplí 10 años de casada, me fui a casar a Nueva York porque en ese momento no había matrimonio igualitario en la Florida, y por un lado fue el fin de semana más bello y más alegre de mi vida, pero por otro lado apenas el avión despegó del aeropuerto en Nueva York, a mí me dieron ganas de llorar, porque en ese preciso instante que el avión despegó, se acabaron mis derechos como persona casada y regresé a una Florida donde mi esposa no era más que una roommate. Y eso ya no puede pasar en el siglo XXI. Pienso que es muy triste y definitivamente discriminatorio que todavía se nos considere ciudadanos de segunda clase o raro o que tengamos algo malo por lo cual nos tienen que rechazar. El derecho a amar a una persona es un derecho fundamental e universal que existe en todas partes del mundo o en la mayoría de los países civilizados, y dejarnos casar y amar a la persona que queremos tiene que ser un derecho que exista y por ende de que nos atiendan como clientes. Claro. En el acto del matrimonio tiene que ser parte de todo de toda esta conversación. Claro, claro. Susana, tú te casaste probablemente en el año 2012, Rafael Peñalver en el año 1980, por ahí Rafael me va a corregir si estoy equivocado. Él precisamente defendió una legislación local aquí en el condado de Miami-Dade, el condado Dade aquel entonces, que se quería imponer que no se permitiese a los gays trabajar. O sea, mira lo que ha pasado, Rafael, en cuántos años, en
40 años. Es que es increíble cuando tú pones en contexto, ¿no?, cómo se ha ido aceptando la parte del matrimonio gay a través de los años. En el año 80 estábamos aquí luchando en Miami contra la propuesta de Anita Bryant, que quería que hubieran prohibiciones. Hace solamente 10 años, cuando tú hablabas, estaba el presidente Clinton en el poder y se firmó la legislación para definir el matrimonio solamente entre mujer y hombre, hombre y mujer. Esa era la definición federal. Acto que ayer precisamente fue desestimado por el Congreso de los Estados Unidos, y hoy por la mañana, en la legislación de hoy por la mañana, el Senado aprobó una legislación que dice que básicamente todos los estados tienen que respetar los derechos matrimoniales establecidos por otros estados. Así que esto ha ido avanzando en una velocidad que nadie calculaba en los últimos 10 años, 10, 15 años. De hace 10 años que el 70% de la población norteamericana no aceptaba y se oponía al matrimonio del mismo sexo, hoy Al opuesto. Al opuesto. Pero ¿cómo ha pasado esto de una forma tan rápida, en una velocidad tan vertiginosa? Es algo de verdad para un estudio social que amerita algo más profundo. Claro, y cómo una corte conservadora como la de los Estados Unidos está rigiendo a una mayoría que tiene comportamientos más liberales. Pero sobre este y otros temas vamos a hablar a vuelta de comerciales con mis invitados esta noche. No se vayan. Conversamos esta noche sobre los derechos de la comunidad LGTBQ, acá en Camilo, esta noche por CNN en español, y me acompañan Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, y también Susana Tadei. Ella es vocera de Equality Florida. Susana, la Corte está imprimiendo un criterio conservador cuando este país tiene conductas mucho más liberales. En caso de que la Corte Suprema llegase, digamos, como se espera, ¿no?, dado los argumentos que la parte conservadora ha dado, haga un fallo, digamos, en el sentido que apoye a esta empresaria de Colorado, ¿qué podría pasar socialmente con la comunidad acá en Estados Unidos? Muy sensible frente a muchos otros temas que han vuelto a estar en discusión. Bueno, mira, pasará lo que siempre ha pasado, que seguiremos en la lucha, seguiremos tratando de mejorar las cosas, trataremos de encontrar casos que se puedan llevar a la Corte Suprema. Como bien lo decía el señor Peñalver, estuvimos un tiempo luchando contra Anita Bryant, que retrasó mucho el avance de los derechos de la comunidad gay y transgénero aquí en la Florida, pero poco a poco fuimos avanzando en el tema del matrimonio igualitario, y si este caso esta vez no es a nuestro favor, seguiremos tratando de cambiarlo. También quizá un poquito más adelante la Corte vuelva a ser o más balanceada o más liberal, que podría ser una cosa a favor de este tipo de derechos por los cuales debemos pelear. Lo único triste que te digo es que lamentablemente, y nos pasa muy a menudo, nos ha pasado en la Florida cantidad de veces, estos casos o estos retrasos o estos fallos en contra de la comunidad gay y transgénero nos obliga a gastar mucha energía, mucho tiempo y también mucho dinero volviendo a pelear la misma causa todo el tiempo, cosa que ya no debería de existir. Deberíamos de estar ya en una sociedad suficientemente avanzada como para vernos todos por iguales. Y es más, una de las cosas que utiliza esta señora como excusa es su base religiosa, pero si yo no mal recuerdo, las estadísticas son que más o menos un 73 a un 75% de los latinos católicos o cristianos apoyan el matrimonio igualitario. Lamentablemente vamos a tener que gastar mucho tiempo y energía de nuevo para lograr superar lo que una muy pequeña minoría de este país piensa,
que es que nosotros no tenemos derecho a la igualdad en la sociedad. Y energía, creo que también frustraciones personales de quienes quieren de alguna manera vivir su vida en libertad y pues nada, casarse con la persona con la que aman, ¿no? Ahora, Rafa, ¿hay separación después de esto entre la iglesia y el Estado? Sí, son dos cosas totalmente distintas. Aquí lo que se está hablando es de la libertad de la persona, del empresario en este caso, de tratar de incluir con sus pensamientos, sus creencias religiosas, y que el Estado no le imponga a que tenga que hacer algo que ella estima que es inmoral o en contra de sus principios religiosos. Yo creo que hay una forma de balancear esto, José Manuel. Okay. Primero que nada hay que ver por qué está este caso en la Corte Suprema. Y no olvidemos que este caso no se puede separar del caso del aborto, y especialmente lo que dijo el juez Clarence Thomas. Exacto. En esa decisión donde él dice, hay muchas libertades que están basadas en la 14 enmienda. Y esa 14 enmienda, según él, no justifica, no dice en ninguna parte de la Constitución de que se respete el derecho del aborto, ni el derecho al matrimonio igualitario, etc. Entonces, ¿qué pasa? El miedo aquí está de que todos estos derechos que la Corte ha ido imponiendo durante los últimos años, pues que empiecen a desaparecer. La Corte hoy... Por la jurisprudencia que sentó la eliminación del aborto. Correcto, eso es el primer paso de lo que puede ser otros que vengan. Entonces, ¿qué es lo que el Congreso, por ejemplo, que ha hecho hoy, viendo el hecho de que la Corte Suprema haya cogido este caso, un caso que es hipotético, un caso extremadamente raro que la Corte coge, o que ninguna Corte acepte un caso donde no ha habido un daño establecido? Porque es preventivo. Es preventivo. Aquí nadie le ha dicho a esta señora, usted no puede hacer eso. Esta señora ha dicho, debido a... Nadie ha ido a pedir un servicio a la señora. Tampoco ha pedido un servicio. Ella ha visto una ley que hay en el estado de Colorado que dice que una persona no puede negarse a hacer estos servicios, entonces ella... En base a raza, discriminación, sexo. Sexo, por las partes protegidas. Entonces, ella dice, antes de que venga la ley hacia mí, yo voy a adelantarme y presentó este caso. Claro. Y la Corte lo toma. Y la Corte lo tome, que es algo extremadamente raro, muy difícil que la Corte acepte algo así. Y si la Corte quisiera lavarse las manos y no decidir aquí, puede decir, señores, aquí no hay caso todavía. Cuando esta señora reciba una demanda del Estado, una multa, entonces vengan y tráiganos el caso. Pero cuando te preguntaba si hay separación entre Estado y religión, finalmente si la Corte con su criterio conservador termina imponiendo precisamente, digamos, el criterio de la señora empresaria y diseñadora de páginas web, de alguna manera está dándole más preponderancia al valor de sus creencias religiosas que a la libertad comercial y a la libertad de una pareja de poder adquirir productos o servicios. Correcto, en este caso, también lo puedes poner de otro punto, le estaría dando de valor a la conciencia de la señora contra lo que se establece siempre, que es la libertad del mercado. Cuando tú puedes hacer en tu casa lo que tú quieras, tú puedes discriminar con quien tú quieras. Ahora, cuando tú vas al mercado, ya ahí tú tienes que cumplir con las normas de la sociedad. Y una de las normas que se ha perseguido y uno de los fines sociales siempre ha sido el tratar de terminar con la discriminación. Todo esto comienza, acuérdate, cuando aquí para las personas de la raza negra se les decía no pueden quedarse en este hotel, no pueden comer en este restaurante, no pueden montarse en este autobús. O a los cubanos en Miami. No vayamos tan lejos. Acuérdate, cuando llegamos aquí en el año 60, los carteles que había, pero bueno, sí. Yo ahorita hablo entonces Miami, yo digo que Miami, y hablando que Susana hablaba de lo de Anita Bryant, Miami está 30, 40 años por adelantado el resto de la nación en estos temas. Miami ha pasado por todas estas etapas, la etapa del antibilingüismo, la etapa de la antidiscriminación racial, la etapa de los ataques contra los gays. Miami está 30 años por delante del resto de Estados Unidos. Susana, el tema del matrimonio igualitario hoy día es realmente importante porque, lo explicaba recién Rafael Peñalver, si la Corte de manera, digamos,
muy especial está tomando este caso es porque se intenta avanzar en otro sentido. Y ya lo dijo el año pasado tras la derogación del aborto, del derecho al aborto a nivel federal, el juez Clarence Thomas. O sea, se está sentando jurisprudencia a partir de la enmienda 14 para precisamente avanzar en otro sentido. O sea, el matrimonio igualitario podría ser el próximo en derogarse. ¿Cómo se está viviendo hoy día en la comunidad LGTBQ? Bueno, yo creo que ya con este avance vamos a estar más protegidos, vamos a tener la facilidad de que nuestros matrimonios sean respetados en todos los demás estados y por lo menos va a ser mucho más difícil reversar este tipo de derechos que tenemos hoy en día. Así que yo lo que espero es que no lleguemos a ese punto. Sin embargo, no podemos olvidar que la plataforma sobre la que corrió Trump exitosamente una vez y que sigue existiendo, esa plataforma para el Partido Republicano, uno de los puntos importantes para ellos es establecer de nuevo que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Así que vamos a tener que estar siempre pendientes de que no vaya a agarrarnos un caso sorpresa y que si sucede, pues que ya con esta base, con esta herramienta tan importante que va a firmar Biden dentro de poco, pues que no podamos echar para atrás, porque realmente no hay derecho a que la gente tenga que pasar por experiencias como la mía de despegar de Nueva York y quedarme sin matrimonio, o peor aún, mi pareja anterior, estuvimos juntas 15 años, le diagnosticaron un glioblastoma, que es el peor tipo de tumor cerebral, y la noche que nos dieron ese diagnóstico y que me dijeron que ella no tenía más de 4 a 6 semanas de vida, también me dijeron que me tenía que salir del cuarto porque yo no tenía derecho ni siquiera a estar escuchando sus cosas. Y tuve que salir al día siguiente a buscar un abogado, traerlo al cuarto de hospital para firmar documentos que me permitieran acompañarla y tomar decisiones médicas importantes para esta persona que era mi pareja, mi esposa, si lo quieres poner así, no nos podíamos casar en ese momento. Y no es justo que pretendamos que cierto grupo de seres humanos todavía tengan que pasar por eso, o ya teniendo el derecho al matrimonio y no tener que pasar por eso, afortunadamente, entonces tener que gastar todo ese tiempo de energía en seguir luchando por lo mismo. Hay muchas cosas mucho más importantes, como por ejemplo, el 45% de la juventud gay y transgénero intenta en alguna vez de su vida suicidarse. El promedio en la población normal es 3%. Nosotros necesitamos ese tiempo y esa energía para educar a los profesores, a los padres, a la comunidad, a ayudar a estos jóvenes que sufren muchísimo, y sobre todo a los jóvenes transgéneros, que quizás son las mayores víctimas de violencia que hay en nuestra sociedad. Así que yo creo que es hora de que nos unamos en pro de ayudar a los más jóvenes y a los más necesitados, no seguir Susana, tratando ese de tema dividir. precisamente vamos a hablar después, no de esta pausa, sino que en los dos últimos bloques de este programa tenemos precisamente el tema de cuán difícil es para los transgéneros llevar a cabo su vida. Hago una pausa y seguimos hablando un poquito más sobre matrimonio igualitario y contar por qué está en inminente peligro. Regresamos. ¿Cuál es el futuro del matrimonio igualitario acá en Estados Unidos y qué implica esta legislación que está a punto de firmar el presidente Joe Biden, que lo protege, pero a nivel estatal? ¿Qué pasa desde el punto de vista federal? En la conversación que estamos teniendo esta noche con mis invitados. No se vayan. Seguimos conversando con Susana Tedei, vocera de Equality Florida, y también Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, sobre temas de inclusión, matrimonio igualitario y también, evidentemente, los derechos que tienen las parejas del mismo sexo respecto a, por ejemplo, comprar, acceder a servicios, la discriminación, etc. Rafael, ¿qué significa exactamente esta legislación
que aprueba el Congreso de los Estados Unidos y que protege al matrimonio igualitario, porque no se pudo pasar una legislación que de alguna manera lo proteja íntegramente porque no estaban los votos del Partido Republicano y se logró, digamos, una protección. Correcto. ¿Qué implica ello? En vista de lo que la Corte se espera, que en algún momento coja el caso del matrimonio igualitario y pueda votar en contra, igual que hizo con el aborto, claro, el Congreso de los Estados Unidos se ha adelantado y ha dicho, en caso de que algo así pase, sin decirlo en esas palabras, pero básicamente dice, cualquier estado que tiene el derecho de establecer sus normas para matrimonio, y si así lo hace, pues el resto de los estados tienen que respetarlo. Así que si, por ejemplo, lo que decía Susana, que cuando ella se casó en Nueva York, existía el matrimonio en Nueva York, pero no en otros estados. Bueno, pues si eso vuelve a ser el caso, lo que pasaría es que todos los estados estarían obligados a respetar el matrimonio válido que se hizo en Nueva York. El mundo está cambiando enormemente, José Manuel. El mundo va a una velocidad. ¿Quién nos iba a pensar? Hoy mi padre cumpliría 100 años. Hoy sería sus 100 cumpleaños. Un hombre que marcó mi vida. Y sin embargo, las conversaciones que mi padre tuvo conmigo son muy distintas a las conversaciones que mi esposa Ana y yo tenemos con nuestros hijos. El mundo está evolucionando, se acepta el hecho de que cada persona debe poder expresar su amor por quien quiera, y ese es el mundo en que se está adelantando, y la pregunta es, ¿la Corte Suprema va a estar siempre atrás de la ola de la opinión pública norteamericana? ¿Hasta cuándo la Corte Suprema va a mantener su posición de respeto si se ve como una entidad política más que simplemente quien componga los jueces compone la ley? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y el punto de fondo, querido Rafa. Ahora, Susana, cuéntame un poco sobre cuál es la preparación que en estos momentos existe en las distintas, digamos, organizaciones pro LGTBQ frente a una posible restricción al matrimonio igualitario. Bueno, seguimos más o menos con las mismas tácticas y la misma agenda que teníamos cuando se estaba tratando de aprobar el matrimonio igualitario tanto en la Florida como en todo el país. Y es que, primero que todo, entre, por ejemplo, las varias organizaciones de la Florida, el número uno de preocupación en la agenda realmente son los niños. Eso hemos decidido que por los próximos años o décadas será nuestro enfoque, no para adoctrinarlo, ni mucho menos, como mucha gente dice, sino todo lo contrario, para fomentar una educación que nos dé una generación también mucho más abierta, más inclusiva y que entienda mucho mejor estos temas. Con referente a lo que es otras legalidades y lo del matrimonio igualitario, lo que tratamos es siempre de coordinar el mensaje que queremos dar a la comunidad, que sea claro, que sea preciso, y que todos estemos apoyando lo mismo, que es simple y llanamente el derecho fundamental a amar y a casarnos con las personas que queremos. Y eso se logra a través de que, por supuesto, todas las organizaciones tienen líderes que se reúnen, y gracias también a una organización que yo considero que es la más importante para promover y llevar estos mensajes de la manera más clara y más sana posible, que son la gente de GLAAD y de una persona que seguro tú conoces, que yo admiro mucho, que es Mónica Trasandel. Tenemos que estar unidos y tenemos que lograr enseñar a la población en general que nuestra agenda no tiene nada por debajo de la mesa, ni ninguna teoría de conspiración está involucrada con nosotros. Nosotros queremos darle una mejor vida a los niños, tener una sociedad más inclusiva y mantener los derechos de igualdad. Gracias, Susana, por tu participación esta noche en el programa. Susana Tadei, ella es vocera de Equality Florida. Gracias también a Rafael Peñalver, buen amigo de esta casa televisiva, por haber estado con nosotros. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Compartir contigo. Siempre un gusto, ¿verdad? Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, y nosotros, cuando regresemos, les vamos a contar que el 41% de las personas transgéneros adultas han intentado atentar contra su vida, versus solo el 2% de la población en general
De acuerdo a un reporte de CNN, las dificultades que enfrenta la comunidad trans son enormes y vamos a conversar con Mariana Genesio, mujer transgénero argentina que brilla en el teatro, la televisión y también en el arte. No se la pierda. Pausa, regresamos. El 41% de las personas transgéneros adultas han intentado atentar contra su vida versus solo el 2% de la población general, de acuerdo a un reporte de nuestra cadena CNN. Las dificultades que enfrenta la comunidad trans son enormes, realmente enormes. Una encuesta del National Survey on LGBTQ Youth Mental Health señala que más de la mitad de los jóvenes transgéneros y no binarios han considerado seriamente la posibilidad de quitarse la vida. Mientras que un estudio del Williams Institute del año 2021 señala que el 30% de la juventud transgénero ha intentado suicidarse en los Estados Unidos. Cifras que realmente son conmovedoras, una comunidad dentro de la comunidad LGBTQ que realmente lo pasa muy mal, ¿no? Y las pruebas son las estadísticas de salud mental. Mariana Genesio es una mujer transgénero argentina que brilla en el teatro, la televisión y también en el arte. No sé si la tenemos lista, señor director, pero Mariana está, ahí está Mariana. Mariana está en vivo desde Buenos Aires. Mariana, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte. Gracias por estar en el programa. Hola, José Manuel, un gusto, el gusto es mío. Muchas gracias por convocarme. Gracias, gracias. No voy a decir tu edad, pero naciste por ahí cuando la dictadura argentina todavía estaba ahí y robaba bebés, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue tu infancia y cuándo empezaste a sentirte diferente. Bueno, como bien mencionás, nací en un contexto bastante particular, es verdad. Estábamos saliendo de la dictadura, mis padres eran adolescentes y estaban muy expuestos a todo este tipo de situaciones que pasaban en nuestro país. ¿Se me escucha? ¿Me están escuchando todavía? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, no obstante, tuve una infancia dentro de todo normal, con padres, familiares, hermanas, que vinieron cuando yo era más grande, pero empezar a sentirme distinta creo que fue a partir de, no lo sé, 5 años, 4, 5, 6, en el momento en que, bueno, empezamos a jugar y nos damos cuenta de que se nos asignan cierto tipo de juegos según el género con el que nacimos. Y bueno, así fue cuando me di cuenta de que bueno, había juguetes de niña que eran los que me atraían y ahí comencé bueno, a transitar esta necesidad de pertenecer a otro género, puntualmente Claro. de ser una niña en vez de un niño. Exactamente, y esa transición probablemente comienza allí desde el punto de vista psicológico, pero después, digamos, comienza con más seriedad, ¿no? Hacia otros ámbitos de tu vida. ¿Cuándo es ese momento cuando ya te lo planteas más directamente en la transición que tiene que ver con lo físico? Bueno, esto es un proceso, bueno, cada proceso es muy personal, ¿no? Cada persona Sí, lo vive de la manera en la que puede, en la que le sale. En mi caso, no sé si fue primero psicológico, si fue algo espiritual, si fue algo intuitivo. Creo que se van sumando cosas, ¿no? Primero esto que exacto. mencionaba de los juegos. En la medida que uno va creciendo también empieza a sentir atracción sexual por otras personas y cuando son del mismo género también te empiezan como a surgir, bueno, señales de que hay algo distinto y en la medida que fui creciendo, sobre todo en la adolescencia, fui dándome cuenta de que bueno, yo me sentía cómoda más en el género femenino, que me identificaba con el género femenino más que con el masculino. Y en la medida que fui creciendo, adaptando primero mi manera de vestir
Creo que fue lo único que fui adaptando. Después, por supuesto, ya de adulta me sometí a una operación de lolas, pero no más que eso, porque en cuanto a mi forma de ser siempre fue la misma. Digo, siempre hablé de la misma manera, siempre tuve los mismos modales y ese fue mi cambio exterior. En cuanto al cambio interior, siempre no hubo cambios. Claro, qué lindo lo que contás y que aparenta ser, por tus palabras, una transición bastante tranquila, linda y natural, porque ya lo sabes, no todas las personas transgéneros tienen nada, la dicha de poder tener una historia feliz. Hay muchas historias que terminan mal, como yo lo contaba, y por eso siempre creo que es muy bueno poder traer este tema a colación, compartirlo, porque las personas de la comunidad trans no lo pasan bien. Hay gente en la guerra de Ucrania que va a otros países a continuar su transición, hay gente de barrios marginales que lo pasa mal, hay asesinatos y gran discriminación, Mariana. Sí, por supuesto, ¿no? Y de todas maneras yo lo cuento de una manera que no fue traumática, pero tampoco significa que haya sido fácil. Por supuesto que hubo momentos incómodos en cuanto a mi familia, en cuanto a la aceptación y también a la hora de salir a la calle. Si bien Claro. me tocó crecer o nacer en mi transexualidad en un contexto bastante abierto, al menos en esta ciudad, en este país, con mayor aceptación, no dejó de ser difícil a la hora de buscar un trabajo, a la hora de, bueno, de mostrar un documento de identidad con un nombre distinto al que aparento. No fue fácil tampoco. Así es, Mariana. Vamos a ir a la pausa y seguimos conversando, si te parece. Claro que sí. Hacemos un alto y ya volvemos, no se vaya.